buenos días. Buen día, mi nombre es Darwin Candia. En breve, las explicaciones de las leyes de Maxwell. En 1986, Maxwell concluyó su artículo donde explicaba la electricidad y el magnetismo y la unión de estas dos. Además de otras nociones de la física, pues hasta tocar la relatividad y la teoría de cuerdas. Una conclusión de la electricidad y el electromagnetismo es que son una fuerza fundamental en la naturaleza que están conectadas. La electricidad y el magnetismo, perdón, la unión es el electromagnetismo. Las leyes de Maxwell están fundamentadas en el concepto de líneas de fuerza y de campo como mecanismo para transmitir fuerza. Las leyes de Maxwell son un compilado de leyes de otros autores en electricidad y magnetismo. Es un marco teórico completo que lleva a la unificación de estas dos fuerzas. Por ejemplo, las leyes de Gauss nos dicen que las fuentes del campo eléctrico son cargas eléctricas. El campo magnético no tiene fuente, o sea, se cierra en sí misma. Las leyes de Ampere y Faraday conectan los campos eléctricos y magnéticos. Y las leyes de Maxwell pues, llevaron a una nueva revolución de las comunicaciones, llevando las telecomunicaciones a una comprensión final de la electricidad y el magnetismo. También conocidas como las ecuaciones de Maxwell, pues son un conjunto de cuatro fundamentales que describen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos y cómo interactúan entre sí. Estas ecuaciones fueron formuladas por el físico escocés en el 60 y son 1860 en el siglo XIX, fundamentales pues, para la teoría del electromagnetismo, que es una de las ramas de la física que estudia las interacciones entre cargas eléctricas y corrientes eléctricas, así como los efectos asociados. Las cuatro ecuaciones de Maxwell son las siguientes. Está la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday de la inducción electromagnética y la ley de Ampère-Maxwell con corrección de Maxwell. Se le adicionó ahí un pedazo a esta ley inicial de Ampère. Estas leyes de Maxwell son fundamentales para entender y describir una amplia variedad de fenómenos electromagnéticos y son la base teórica para tecnologías como la electricidad, la electrónica, las comunicaciones y muchos otros campos de la física. Podemos ver unos ejemplos de esto en la transmisión de señales electromagnéticas, por ejemplo, la propagación de ondas electromagnéticas como las ondas de radio, las microondas, las de telefonía móvil, la inducción electromagnética en esencial, por ejemplo, la generación de corrientes eléctricas en antenas receptoras de transmisiones, en circuitos eléctricos y electrónica, por ejemplo, el comportamiento de circuitos eléctricos, transmisión de datos a través de cables y dispositivos electrónicos. La aplicación de la ley de Ampère-Maxwell, por ejemplo, describe cómo las corrientes eléctricas y los campos magnéticos están interrelacionados en circuitos eléctricos. En la óptica electromagnética también, por ejemplo, el comportamiento de la luz y otras formas de radiación electromagnética. La fibra óptica, digamos, ahorita es uno de los ejemplos claros en este caso de la óptica. La aplicación de la ley de Maxwell explican cómo la luz se propaga, se refracta y se refleja en diferentes medios. Aplicado a las telecomunicaciones, en este caso, como lo dije, pues la fibra óptica. La generación de la energía eléctrica, la generación en centrales y plantas de energía renovable. La ley de Gauss, por ejemplo, para el campo eléctrico se describe como la carga eléctrica afecta a los campos eléctricos alrededor de los conductores. Una carga eléctrica es una carga que va eh, por un medio, por un cable, digamos, y esta en su alrededor genera un campo electromagnético, un campo magnético. Ahí se relaciona la electricidad con el magnetismo. En las comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, el funcionamiento de tecnologías como el Wi-Fi, el Bluetooth, la propagación de ondas electromagnéticas, su absorción y reflexión se rigen por estas leyes. En la imagenología también, imagenología médica, por ejemplo, en las resonancias magnéticas, en las tomografías, en el caso, por ejemplo, de la resonancia magnética, se utilizan campos magnéticos y radiofrecuencias de acuerdo con las leyes de Maxwell. Bueno, y estos son algunos de los ejemplos, pero las leyes de Maxwell tienen aplicaciones en una amplia variedad de campos y tecnologías, lo que demuestran pues su importancia fundamental en la comprensión y aplicación de fenómenos electromagnéticos en la vida cotidiana y en la investigación científica hasta el momento, porque pues se continúan con avances tecnológicos basados en estas leyes dadas en 1860, siglo XIX aproximadamente.
Como lo dije, pues es la unión de leyes de varios autores, donde es un marco teórico para el entendimiento de la electricidad y el magnetismo. Buen día. Gracias.